¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Yo soy Maribel, esto es Maribel Pasapágina y en el vídeo de hoy vamos a hacer un repasillo a las últimas lecturas que he hecho, que han sido un total de 5. Os traigo los meses de mayo y de junio, porque la verdad es que como tuve ese pequeño bloqueo lector, pues tampoco es que haya leído muchísimo, aunque yo con 5 estoy muy contenta. Entre ellas os traigo un libro que me ha dejado descolocada, no he sabido entenderlo y me ha resultado complicado o a lo mejor es que simplemente no era el momento. Si llegáis hasta el final veréis qué libro es y podéis decirme en comentarios si vosotros lo habéis leído y qué os pareció. Creo que no os lo vais a esperar. Vamos a empezar con el mes de mayo. Yo en el mes de mayo empecé leyendo una lectura conjunta de un club de lectura de una librería que tenía cerca de casa cuando vivía todavía en Barcelona. La lectura que se eligió fue Criada y Señora de Catherine Stockett y bueno, esta novela fue publicada en 2009 y la escritora, que es estadounidense, tardó en escribirla un total de 5 años. La escribía en sus ratos libres mientras trabajaba porque no tenía mucha fe de poder llegar a publicarla o que tuviese éxito. Sin embargo, pues se equivocaba, como todos sabemos, porque no solo fue un bestseller, sino que además en 2011 se hizo la famosa película. Yo la película ya la había visto, por tanto conocía o recordaba la historia y la trama y por eso estaba un poco escéptica a la hora de leer el libro. Aunque siempre sabemos que los libros suelen aportar cosas nuevas y que suelen ser más completos que las películas, aún así decía, bueno, si ya me sé la historia, no sé qué voy a sacar de todo esto. Pues la historia, la verdad es que me sorprendió, me gustó bastante además. La historia está situada en Jackson, Mississippi, y sigue a un grupo de mujeres negras que, bueno, pues se dedican a ser criadas en casas de mujeres blancas, de familias blancas. Normalmente son familias de clase media, media alta, pues que eso tenían una o dos criadas que las ayudaban con las tareas domésticas y además con la crianza, digamos, de los niños, de los hijos. Estas mujeres un día, este grupo de criadas, un día deciden que, bueno, que quieren contar su historia, que quieren contar lo que sufren en ese trabajo y con ayuda de Skeeter, que se puede definir como una joven, bueno, que busca salir un poco de los cánones establecidos, de la sociedad que la rodea y sobre todo de la ciudad, de ese Estados Unidos profundo del sur en la que ha nacido, pues bueno, Skeeter decide ayudarla a escribir su historia. En general esta novela vemos temas muy diversos, porque no es una novela solo de racismo, no incluso no es una novela que trate solo de la hipocresía de la raza blanca de la época. Para mí es una novela en la que también se trata muy bien otros problemas de la época, como por ejemplo puede ser el maltrato hacia la mujer, el patriarcado, etc. Entonces, al final te hace reflexionar en el hecho de que ser negro en aquella época era o significaba ser el último eslabón de la cadena de la sociedad, pero es que ser mujer negra era todavía peor, implicaba muchísimas más cosas. A mí al final me ha recordado mucho cuando leí El color púrpura, porque se ve que ese sufrimiento que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, llevan extra aparte de el racismo, que, bueno, que no es poco, obviamente. Los personajes de la novela en sí, hay algunos más potentes que otros. A mí, por ejemplo, Skeeter me resultó sin más. Minnie, sin embargo, fue un personaje que me gustó mucho, pero a mí me gustaría, en este caso, hablaros de algunos personajes secundarios. En este caso, os voy a hablar de Charlotte, que era la madre de Skeeter. ¿Qué nos pasaba con Charlotte? Es una mujer que está enferma, entonces muestra una especial vulnerabilidad y eso al lector al final le empieza como a ablandar un poquito el corazón. Además, es una mujer que ya hacia el final de la historia nos muestra cómo sí que es verdad que quiere y defiende a su hija y la protege ante todo. Yo creo que en esa figura vamos a ver cómo es un personaje que no deja de formar parte del sistema opresor que había en la sociedad, pero que sí que tenía cosas buenas. Eso nos pasaba también con otro personaje, con Louane, creo que se llamaba, o Louane. Louane era buena madre, pero era cómo no hay
comportamiento 360 de ser malvado y es ser malvado en todos los aspectos de la vida, sino que vemos personas que tienen cosas buenas, pero que a la vez son parte del círculo del racismo y de la opresión y de la diferencia de clases y no hacen nada, simplemente forman parte de él. No hacen nada por cambiarlo ni por salir de él. Aunque eso no implique que, por ejemplo, Loan no era violenta con su criada. En fin, yo creo que esos personajes nos aportan pinceladas de cosas nuevas que no tiene por qué ser el villano o la villana de la historia de siempre y me ha parecido muy interesante. Yo a la novela le di 4,25 con estrellas simplemente porque el final se me hizo que se alargaba demasiado y se veía desde 100 páginas antes de acabar el libro, se veía ya cómo iba a acabar y me pareció largo y que no aportaba tampoco muchísimo cambio y tampoco ninguna chispa, digamos, ¿no? a la historia. Pero bueno, bien con Catherine. La segunda lectura que hice en mayo, ya hemos hablado de ella en el canal, así que no me voy a extender tanto como con Criada y Señora. Se trata de Rosamunde Pilcher con Carrusel, publicado en 1982. Ya sabemos que Rosamunde Pilcher es una archiconocida escritora británica que, bueno, escribe novelas costumbristas, románticas. Como os decía, no me quiero extender mucho con este libro porque además es muy cortito y ya hemos hablado de él. Pero bueno, deciros que la historia va sobre Prue, que es la protagonista, que tiene que viajar a Cornualles a cuidar de su excéntrica tía Phoebe. Phoebe, pues digamos, ha tenido un pequeño accidente y necesita una persona mayor y necesita de la ayuda de Prue. Y nada, lo que comienza como una ayuda temporal se termina convirtiendo en una serie de dinámicas familiares y de amistad entrañables, con delicadeza y además, pues, bueno, conoce a ese típico muchacho, pues, caballeroso y misterioso y, bueno, pues, conocemos esa historia de amor también aquí. Y, bueno, mi primer acercamiento a Pilcher, la verdad es que me ha dado lo que prometía, pues, esa calidez, esa tranquilidad, esos paisajes. Y ideal si busca una novelilla corta para este verano, para la piscina, para la playa, que te haga sentir bien. Le di 3,25 estrellas, aunque no es un libro que cambie tu vida, pero lo dicho, para desconectar, para llevar a la playa, es perfectísimo. Y vamos con la tercera lectura del mes de mayo y última de este mes, que es, bueno, mi queridísima Sally Rooney con Normal People o Gente Normal, como se tradujo al español. Yo en esta ocasión ya os decía en el vídeo anterior que lo leí en inglés. Es un libro que se publicó en 2018 por la escritora irlandesa, que bueno, se ha llegado a decir de ella que es el Salinger de los millennials. Yo a Salinger la verdad es que nunca me he sentido, bueno, no he sentido conexión yo con ese escritor. Bueno, me he empezado algún que otro libro suyo más de una vez y abandonadísimo, o sea que para mí no es la Salinger de los millennials. Os recuerdo que además la serie que se hizo de Hulu con la BBC está disponible en RTVE, creo que hasta junio de 2026, o sea que tenéis tiempo para verla. Es una miniserie que merece muchísimo la pena ver. Lo único que, bueno, está gratuitamente disponible, como digo, en el portal de RTVE, pero si no me equivoco, no está en versión original, solo en español. Pero bueno, está ahí gratuita, la podemos ver igual, menos da una piedra, ¿no? Así que no nos quejamos de que nuestros impuestos vayan a estas cosas. Vamos a hacer un resumencillo de qué trata mi querida Normal People. Cuenta la historia de Marianne y de Connell, que son dos chicos irlandeses que tienen una especie de relación, y digo especie porque no termina nunca de ser una relación como tal, durante los últimos años de instituto y los primeros, bueno, o su paso por la universidad completo. La novela al final explora la intimidad que se crea entre ellos, la conexión que se crea entre ellos, que para mí es indescriptible, y cómo nos transformamos con el paso del tiempo, cómo cambian ellos dos. Para mí la novela va de dos personas que se quieren pero no encuentran el momento ideal, y sobre todo también va de lo que no se dice y por tanto se pierde el momento de decirlo y eso hace que tu vida cambie.
o que el rumbo de tu relación con una persona cambie. Al final es un libro que va de emociones contenidas. No tengo ninguna duda de que cualquiera que lo lea sabe que no es un libro romántico. Y a mí me tocó mucho esta historia, además una historia que ya lleva muchísimo tiempo conmigo. Yo lo leí en español, pues sí, creo que en 2020 o así. He visto la serie muchísimas veces. Soy esa clase de persona que se aprende los diálogos de memoria. Así que bueno, lectura contemporánea que retrata muy bien las relaciones complicadas que puede haber hoy en día entre dos jóvenes y que para mí siempre es un sí, es un 5 estrellas y siempre, siempre, siempre estará, bueno, tendrá parte de mi corazoncito porque es una historia que amo. Venga, y con esto ya nos vamos a esas 2 lecturas que nos faltan por revisar, que leí en el mes de junio, mes en el que tuve bloqueo lector total, empecé no sé cuántas lecturas, abandoné no sé cuántas lecturas, pero bueno, sí que tenía ya empezada Cumbres borrascosas de Emily Bronte, publicada en 1847, porque fue una lectura conjunta con mi mejor amiga. No es un libro que yo hubiese leído en primavera-verano, de hecho lo empecé varias veces y varias veces lo abandoné y al final me terminé enganchando. Única novela publicada de Emily Bronte porque sabemos que murió con 30 años. Creo que sí que hay publicadas algunas cartas suyas con su hermana, no lo tengo muy claro, pero algo me suena. Y nada, en esta historia vamos a seguir la tormentosísima relación, vamos a decirlo, entre Heathcliff y Catherine Airship, no sé si se pronuncia así, por favor me perdonáis, en los páramos de Yorkshire. Sabemos que va de pasiones intensas, de venganza a más no poder. Es de estas novelas con ambiente oscuro, atmósfera tensa, y al final es que es una novela donde no le puedes coger cariño a nadie. No, es que nadie, ningún personaje. Tú coges un personaje y empiezas, ay, mira, este no es tan malo, que no es tan malo, espérate. Tú espérate 20 páginas que ya verás. A mí ya, como digo, me costó un poquito empezarlo porque ese bloqueo lector que me estaba viniendo, el buen tiempo, es una lectura también, que al final hablamos de atmósfera, pues es oscura, tensa, y yo lo relacionaba más con leerlo en invierno o en otoño, pero una vez que yo me metí en las relaciones de esta gente, en lo intenso de esas relaciones, en esos personajes odiosos, a mí, vamos, no había quien me quitase el libro de las manos. Obviamente le di 5 estrellas, pues porque es un libro que ha sobrevivido a tantísimos años y tantísimas generaciones que no se le puede dar otra nota. Además, yo lo leí en esta maravillosa edición de Alma Clásico Ilustrado, que no puedo estar más contenta porque además es un libro que es baratísimo, que no pasa los 15 euros y que para mí es un placer tener en mi estantería. Así que nada, fue una relectura, obviamente yo ya la había leído cuando era más jovencita y para mí siempre, las hermanas Bronte siempre son un 10, así que nada más que decir, tampoco tengo mucho yo más que decir y que añadir que no se haya dicho ya sobre las hermanas Bronte y sobre Cumbres borrascosas, así que nada, dicho queda. Y os traigo el último libro. Os voy a poner un poquito de contexto para que sepáis qué me pasó con este libro y para que me entendáis un poco y para que, bueno, podamos ser empáticos unos con otros. Yo estaba en pleno bloqueo lector, yo había empezado no sé cuántos libros y los había abandonado y estaba en busca de algo fresco, de algo que me diese a mí lo que a mí me gusta, costumbrismo, literatura buena, un poquito de realismo mágico que a mí me encanta. Yo tenía en la estantería esto. Mi querido Pedro Páramo, de Juan Rulfo, literatura mexicana, publicado en 1955, joyita de entre las joyitas de la literatura mexicana, bueno, precursora del realismo mágico, todo lo que le queráis decir, ahí está. Y claro, yo me acordé que yo el año pasado leí Como agua para chocolate de Laura Esquivel y a mí aquello fue maravilla entre las maravillas. Entonces dije, venga. Además he visto varias veces a Jorge del canal Perdido en Comala que la recomendaba y yo de Jorge me fío muchísimo porque la verdad es que es una persona que tiene muchísimo criterio y que, bueno, pues sabe ver más allá de las lecturas y hace muy, muy buenas reseñas. Dije, bueno, vamos a ello.
La historia va de un joven llamado Juan Preciado que viaja al pueblo de Comala porque le ha hecho una promesa, digamos, a su madre en el lecho de muerte. Esto pasa en la primera página o la segunda, no es spoiler ni es nada, de que va a ir a ver a su padre Pedro Páramo a pedirle, digamos, pues lo que le corresponde o a pedirle explicaciones de por qué le abandonó. Y a partir de ahí entramos en una atmósfera onírica, misteriosa, donde nada es lo que parece, donde la realidad es sueño, donde el sueño es realidad, donde no sabemos nada, nada de lo que estás leyendo parece real. Es una atmósfera también un poco oscura, un poco rara, un poco espesa, donde se puede respirar el polvo. Y bueno, ¿qué puedo decir? Pues que yo andaba confundida, no, confundidita. Son 130 y pocas páginas que yo me leía 3 y al día siguiente me las volví a leer y me leía una más y volví atrás 2 y me leía un párrafo y buscaba en internet qué significaba ese párrafo porque yo me perdía de una manera. Claro, yo ahora viéndolo con perspectiva pienso, Maribel, a veces que tú lo que estabas haciendo era intentarle buscarle una lógica a un libro que no tiene lógica, que lo único que tienes que hacer es llevarte, dejarte llevar por las páginas, por la historia, por lo que te cuenta, déjate llevar, pero yo no, yo empeñada en que yo me tenía que enterar de todo. Y buscando y viendo, y qué significa cuando Juan Rulfo escribe esto, y claro, no, 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 no. Yo aprecié muchísimo el original de la historia, yo aprecié muchísimo la atmósfera que te crea, pero yo no me enteraba de nada. Yo no me enteraba de nada. Y al final le di 2 estrellas y media, porque, bueno, no hay libros malos, sino malos lectores o malos momentos para leer el libro, esa es mi opinión. Y creo que o bien no es un libro para mí, o bien no ha sido el momento para leerlo, porque yo venía de un bloqueo lector y yo quería algo rapidito y pues una historia bonita, una historia profunda, y bueno, pues no, pues no, pues no, porque no me he enterado de nada. Me encantaría saber si la habéis leído, me encantaría saber qué habéis entendido vosotros de esta lectura y si os ha gustado, si no os ha gustado, por favor, si la habéis leído, decidme algo, porque yo no sé si entendí las cosas. No sé si me enteré de algo. Y nada, dicho esto, 2 estrellas y media. ¿La volveré a leer? Sí, porque creo que en otro momento a lo mejor entiendo mejor las cosas y sobre todo porque ya con la base de toda la información que tengo, creo que lo voy a entender todo mejor. Y nada, esas son las últimas 5 lecturas que he hecho. No dudéis en comentarme pues si os habéis leído alguna, qué os pareció. Pedro Páramo, sobre todo, es la que más me interesa saber si entendisteis algo o si os quedasteis un poco como yo entre dos mundos. Creo que esa es la mejor definición que se puede hacer de esa lectura, estar entre dos mundos. Si te ha gustado el vídeo, por supuesto, dale a like, por favor, eso ayuda muchísimo. Suscríbete al canal, igualmente, si te ha gustado, y forma parte de esta comunidad lectora que está creciendo poco a poco y que estamos formando. Y nada, nosotros nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Un beso y a seguir leyendo. ¡Chao!